Bienvenidos a este nuevo video, espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el poder espiritual de la sangre de Jesús. Para comenzar, vamos a ir con tres versículos que son muy importantes de discernir, que son los siguientes. Versículos importantes, Levítico. En el capítulo 17, en el versículo 11, dice lo siguiente: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Juan capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren en estos tres versículos cómo se relaciona la expiación, la sangre, la vida con el espíritu, las palabras con las escrituras y las escrituras con la vida eterna. Vamos avanzando. Es importante discernir cuando nosotros hablamos acerca de este tema, y en muchos lugares vas a escuchar esto que voy a compartir a continuación, que Dios es un Dios de pactos. Entonces hay un antiguo pacto y un nuevo pacto. Cuando se habla del antiguo pacto, se entiende como la ley de Moisés, donde estaban los mandamientos, las leyes, los estatutos. Éxodo capítulo 19, versículo del 5 al 6, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardarais mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora analicemos el nuevo pacto de Jesús y la fe. Mateo capítulo 26, versículo 28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Muy bien, vamos a continuar con 7 bendiciones espirituales que hemos recibido por la sangre de Jesús. La primera, la justificación. La primera bendición espiritual es la justificación, y esta la encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo del 24 al 26. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué se entiende cuando se habla del concepto de justificación? Es que una persona injusta, es decir, una persona que no puede cumplir la ley, es una persona injusta, se hace una persona justa, se hace un ser humano justo. ¿Por quién? Por Cristo Jesús y la obra que Él hizo en la cruz. Entonces vamos avanzando con la siguiente bendición espiritual, la limpieza. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De cuántos pecados nos limpia la sangre de Jesucristo? Bíblicamente, en función de este versículo, nos limpia de todo pecado. Esto es muy importante. Ahora vamos avanzando con la siguiente bendición espiritual, la reconciliación. Libro de Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos avanzando. La aceptación, libro de Romanos capítulo 3, versículo del 6 al 10. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es muy importante discernir que Dios toma la iniciativa para que tanto como en la reconciliación y la aceptación, nosotros podamos aceptar la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Claramente la invitación es que nosotros podamos ser aceptos en el amado y estar reconciliados con Dios para recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Vamos avanzando. La libertad. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, si tú aceptas este mensaje y profundizas, vas a seguir teniendo, digamos, esa lucha o esos deseos claramente, pero se te va a hacer mucho más fácil tomar buenas decisiones porque vas a tener la sabiduría que Dios nos entrega en su palabra para seguir avanzando, continuando, ¿cierto?, en nuestra vida. La presencia. Hebreos capítulo 10 versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué se entiende por el lugar santísimo? Se puede discernir espiritualmente como la presencia del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo más importante que tiene que tener una iglesia y un templo? Si tú te preguntas dónde ir, es la presencia del Espíritu de Dios. Eso es lo más importante. Personalmente, si yo fuera a congregarme a un lugar donde no se puede discernir la presencia del Espíritu de Dios, me voy de ese lugar. Pero si en ese lugar hay manifestaciones espirituales, fruto espiritual, dones espirituales, hay ese amor espiritual que nos enseñan las escrituras bíblicas, bíblicamente uno tiene que seguir buscando del reino de Dios y buscando hacer su voluntad. Vamos con la siguiente bendición espiritual, la eterna redención. Hebreos capítulo 9 versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bueno, ya para concluir acerca de este tema, me gustaría comentar lo mismo que hablamos al principio, cuando se hablaba de la expiación. La expiación, según el diccionario, es borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Entonces, también se puede discernir cuando se habla del concepto de la sangre de Jesús como la vida de Jesús. Bíblicamente presentamos los versículos al comienzo de la presentación. Y asimismo esto se relaciona con el Espíritu, las palabras, las escrituras y la vida eterna. Así que les quiero dar gracias por este tiempo. Hay muchas más bendiciones espirituales por medio de la sangre de Jesucristo. Los animo a buscarlas para creerlas con fe y hacerlas reales en nuestra vida. Así que les deseo lo mejor y que estén muy bien. Adiós.